Porque la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Iglesia Bíblica Gracia y Verdad, comprometidos con la verdad del Evangelio. Gracias por la cruz, Dios. Gracias por la cruz, Dios. Por el precio. Hermanos, para entrar en esta mañana en la meditación de la palabra de Dios como parte central de nuestro culto, de nuestra liturgia, de nuestro momento de oración, voy a pedirle que abra la palabra de Dios en el Evangelio según San Juan, el capítulo 4. Evangelio según San Juan, el capítulo 4. Evangelio según lo narra el apóstol Juan, capítulo 4. Alguien que por favor prenda la luz de atrás para poder que los hermanos vean. Y la palabra de Dios dice así, Juan capítulo 4, versos 20 al 24. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Oremos en esta mañana para que el Señor bendiga su santa palabra. Señor Dios, reconociendo tu grandeza y tu majestad, nos presentamos. Hemos adorado, hemos exaltado la grandeza de tu majestad y de tu misericordia. Hemos adorado al Salvador, Rey eterno, soberano y sublime, Señor. Hemos, Señor, orado a ti, hemos invocado tu santo nombre. Y ahora nos presentamos delante de tu presencia, reconociendo, Señor, que indignos somos, que no hay nada en nosotros que nos haga aceptos delante de tu presencia. Pero por tu revelación, por la revelación dada a través de tu palabra, Señor, y a través de ese camino vivo, un camino nuevo que abriste por Jesucristo, en esa hora mediadora, en esa hora sumo sacerdotal, nos podemos acercar en y por medio de Jesucristo como único mediador entre Dios y los hombres. Llegando a tu palabra, Señor, para que nos enseñes, nos muestres, nos corrijas, nos convenzas por tu palabra, Dios, y nos instruyas para caminar de acuerdo a la vida, de acuerdo al llamamiento santo que das a nosotros, a tu iglesia, Dios. Muéstranos la verdad de tu palabra en esta mañana, y tu Espíritu Santo ilumine nuestro entendimiento para entender de una manera salvífica tu palabra y para poner por obra tus mandamientos, Señor. Te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. El hombre, mis hermanos, por diseño divino de Dios, fue creado para adorar. Fue la voluntad de Dios que los hombres y mujeres creados a su imagen desearan tener comunión con Dios y adorarle por encima de cualquier cosa. Ese era el propósito original de Dios cuando creó al hombre y la mujer. Que el hombre y la mujer tuvieran comunión con Dios, que lo adoraran a Él como creador, como dueño y Señor de todas las cosas. Y en ese plan perfecto, en ese plan diseñado por Dios, Él quería basar esa comunión en algo perfecto de acuerdo a la voluntad que Él revelaba. La adoración que la creación debería rendir al Creador y sustentador de todas las cosas. El hombre por esencia necesita adorar porque Dios lo hizo así, para que fuera adorador. Pero vemos hoy día, mis hermanos, y a causa de la caída del hombre, el pecado, que el hombre ya no quiere adorar a Dios. Que el hombre adora todas las cosas, dice Romanos 1,
que el ser humano adora a la creación antes que al creador, pero también que se adoran ellos mismos. El hombre se adora a sí mismo. Llevando así o incumpliendo el mandato de Dios en el hombre. La Biblia nos muestra una teología completa de la adoración, mis hermanos. Desde Génesis a Apocalipsis hay una teología bíblica de la adoración. Y la adoración, mis hermanos, cuando me refiero a adoración, no me refiero en primer lugar cuando nos reunimos aquí, porque muchas veces las personas confunden, vamos a la iglesia a adorar, y sí, como vamos a ver, es parte esencial en la vida cristiana, pero la adoración es un todo en la vida del hombre. Yo no puedo decir que voy a ir el domingo a adorar y el resto de semana no voy a adorar a Dios. Pero qué triste que aún en estos mismos momentos aquellos que se dicen llamar cristianos estén adorando sus propios deseos carnales allá en el mundo. No améis el mundo ni las cosas del mundo, dijo el Señor. Si alguno ama al mundo, el amor de Dios Padre no está en él. Y el mundo pasa y todos estos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Desde Génesis a Apocalipsis vemos esa teología bíblica de la adoración, y esa adoración abarca todos los aspectos de la vida. En el antiguo pueblo que Dios escogió, la adoración era el centro de Dios. Pero aún antes de establecer el tabernáculo de reunión, vimos cómo Caín y Abel adoran, Jacob, Abraham, antes de la ley, antes del tabernáculo, adoraron a Dios. Pero de una manera más especial, Dios estableció y diseñó el tabernáculo para tener una comunión íntima con su pueblo, y posteriormente el templo. ¿Cuál es el fin principal del hombre? El fin principal del hombre es adorar y glorificar a Dios. Este es el fin por el cual fuimos creados: adorar y disfrutar de Dios para siempre. Pero en el contexto bíblico, mis hermanos, quizás el pasaje más claro acerca del aspecto de la adoración es el texto de Juan capítulo 4, específicamente el verso 20, del 20 al 24, los cuales vamos a desarrollar en esta mañana. Quizás es el pasaje más clásico en cuanto al tema de la adoración, que nos amplía. Pero recordemos, mis hermanos, que desde el capítulo 4, verso 1, el Señor, la palabra de Dios dice que el Señor Jesús salió con sus discípulos de Judea hacia Galilea, y le era necesario pasar por Samaria, en ese territorio. Pero había una ciudad llamada Sicar, y allí tiene un encuentro, tuvo sed del Señor a mediodía, recordemos, y llega a un pozo de agua y establece una conversación con la mujer samaritana. Ella vino a sacar agua y el Señor quería o quiso mostrarse como la fuente de agua viva, lo cual ella tomó de una manera física. Y a través de esa conversación, después de que la mujer no reconocía que Cristo se estaba ofreciendo de una manera salvífica, una ilustración del agua que da vida eterna, Dios tiene que confrontarla con ese pecado, ¿verdad? Tráeme a tu marido. No tengo marido, bien has dicho, 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Pero la mujer, después de que Dios, Cristo, entabla esta relación y desarrolla esta conversación con ella, le surge una inquietud, porque ya vimos el contexto de la adoración samaritana, aunque ahora vamos a retomar un poco qué era la adoración samaritana y por qué ella se inquietó. Y en el verso 20 es en ese contexto donde la mujer se inquieta y le pregunta al Señor Jesucristo: bueno, Señor, en el verso 19 le dijo: me parece que eres profeta. Pero en el verso 20 dice ella, Jesucristo: nuestros padres adoraron en este monte. Entonces, en ese contexto de la conversación de Cristo con esta mujer samaritana es que vamos a basar nuestro estudio en esta mañana. La verdadera adoración y los verdaderos adoradores. Y voy a desarrollarlo a través de 3 puntos. En primer lugar, el primer punto, el lugar de la adoración.
El segundo punto, el objeto de la adoración. Y en tercer lugar, la forma correcta de la adoración. El lugar de la adoración, el objeto de la adoración y la forma correcta de la adoración. En primer lugar, o el primer punto, el lugar de la adoración, versos 20 al 22. Nuestros padres adoraron en este monte, le dice la mujer samaritana a Jesús. Y ustedes, vosotros decís, ustedes los judíos, que es en Jerusalén el lugar donde se debe adorar. Y Jesús le responde, mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte Gerizim, ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Ustedes los samaritanos adoran lo que no saben. Nosotros, judíos, adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos. La mujer samaritana lo que está diciendo es sencillo. Ella quiere decirle al Señor Jesucristo, Señor, explíqueme dónde debo ofrecer la adoración, porque hay una contienda, hay una rivalidad entre nosotros como pueblo samaritano y ustedes los judíos. ¿Es en Gerizim o en Jerusalén donde yo pueda adorar? En pocas palabras, Señor, ¿quién tiene la razón? ¿Ustedes los judíos o nosotros los samaritanos en el aspecto de la adoración? ¿Cuál de los dos lugares es el correcto para adorar? ¿Cuál es la forma apropiada? ¿Quién tiene razón? Para ampliar un poco este aspecto, mis hermanos, y entender mejor, ya hablamos que Gerizim era el lugar donde adoraban los samaritanos. Y a eso vamos a llamarle una adoración ignorante. El Señor le dijo, vosotros adoráis lo que no sabéis. Otra versión dice, lo que no conocéis. Los samaritanos, mis hermanos, como vimos anteriormente, en el contexto de las personas samaritanas, ellos adoraban, pero ellos eran una mezcla. Recordemos que cuando el pueblo de Israel fue llevado cautivo, un remanente se quedó allí, se mezcló con otras regiones, otras ciudades circunvecinas paganas, y de allí surgen los samaritanos. Era una mezcla de judíos con naciones paganas. Recordemos que Samaria era la capital del reino del norte, fue llevado en cautiverio y a esa región se le llamó Samaria. Nuestros padres adoraron en este monte, dice la mujer samaritana. Cuando dice nuestros padres, no eran los padres de ella, sino los padres del judaísmo, ¿no? Abraham, Jacob habían edificado altares antes de instituirse el tabernáculo y habían adorado en esa área. Recordemos que los samaritanos solo reconocían el Pentateuco, es decir, los primeros 5 libros de la Biblia escritos por Moisés, y esa era la revelación que ellos tenían, y por disputas, por ser ellos mezclas de judíos, mezclarse con otras naciones, eran despreciados por los judíos. Pero la adoración de ellos, la forma de adorar, mis hermanos, de los samaritanos, era una mezcla, donde había medio verdad, pero sumándole las tradiciones o las cosas que ellos querían escoger. Judaísmo más paganismo. Es decir, se quedaron con algunas cosas, algunas prácticas, omitían el resto y le añadían según lo que ellos querían. Eso es lo que podemos llamar una adoración sincretista. Y sincretismo religioso es cuando hay mezcla de religiones. Sincretismo religioso es cuando se mezclan y se toma lo que se quiere y se añade, y lo que no se quiere no lo toma y añade tradiciones o cosas extrabíblicas. Y de esta manera los samaritanos fueron abandonados en su adoración sincretista. Ellos eligieron su propio lugar de adoración en Gerizim, porque los judíos no los dejaron adorar con ellos. Ellos eligieron su propio método, su propia forma, su propio lugar de adoración. Era una adoración entusiasta, pero no muy elaborada, ni adornada, ni sofisticada. Ustedes, verso 22, adoran lo que no
saben. Ustedes no saben a quién están adorando. Ustedes no saben lo que hacen. Pero mis hermanos, hoy vemos mucho sincretismo religioso, mucha mezcla en el cristianismo, quererla mezclar con tantas cosas, el mundo, diferentes religiones, hacer un ecumenismo. Pero por otra parte estaba la adoración de los judíos. Ellos decían y tenían en canon todo el Antiguo Testamento, en su totalidad lo aceptaban. Y el Señor Jesucristo, hablando en el contexto, verso 22, dice: nosotros adoramos lo que sabemos. Nosotros adoramos lo que sabemos. Es el lugar que Dios había escogido para que se le adorara. Pero en los judíos también se encontraba un problema. Y el problema era que su adoración era simplemente ritual. Una adoración, una liturgia ritualista. Un acostumbrarse a las cosas y reglas, y además tenían tradiciones extrabíblicas. Recordemos que el Señor Jesucristo, hablando con unos fariseos, les dice: invalidáis la palabra del Señor por vuestras tradiciones, es decir, siempre aumentando. Y esa era la adoración. No era una adoración entusiasta como los samaritanos, pero era una adoración que había perdido el verdadero sentido de la adoración. Pero Jesucristo le dice, verso 21, Jesús le dijo a la mujer: mujer, créeme, lo que te estoy diciendo es verdad, que la hora viene cuando ni en este monte Gerizim ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Jesús lo que le estaba dando a entender era que ambos grupos y su forma de adoración era inaceptable delante de Dios, tanto judíos como samaritanos. Era una adoración que no era aceptable delante de Dios. Ambos eran culpables de una adoración superficial, indiferente, ritualista, hecha a su manera y no de acuerdo a la voluntad decretada de Dios. Y Jesús lo que le quiere decir es que esos métodos y esos medios de adoración inventados por ellos, tanto judíos como samaritanos, debían ser eliminados en su totalidad. Y que había un método divino y auténtico que Dios revelaba, una adoración genuina, una adoración en espíritu, una adoración en verdad. Pero más Jesús quería decir que Él haría un trabajo redentor en la cruz. Y era el fin de los sistemas ceremoniales, los sacrificios de adoración. Era el fin del antiguo pacto y que iba a entrar una nueva era. Una era donde el hombre iba a volver a ese propósito por el cual fue creado. Nosotros vimos el contexto de los profetas menores y cómo ellos fallaban una y otra vez en su adoración, en sus ofrendas a Dios. Y bueno, la palabra de Dios nos dice, mis hermanos, que con la muerte de Cristo el velo se rasgó, dando a entender que Dios había puesto fin al sistema completo de adoración y que ahora el sistema de adoración estaba abierto para cualquiera que aceptara la verdad de la palabra de Dios. Hebreos 10 nos muestra esa gran verdad. Hebreos capítulo 10, versos 19 y 20. Hebreos capítulo 10, versos 19 a 20. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es su carne. Está hablando Dios que hay un acceso abierto para todos los que invocan su nombre. Y el tema central de Hebreos 10, mis hermanos, es la insuficiencia de ese sistema del antiguo pacto, ese sistema ceremonial, y la insuficiencia que tenía, y mostrando a qué apuntaba la obra de Jesucristo. En el capítulo 10, verso 12, de ahí mismo, Hebreos capítulo 10, verso 12, dice: pero Cristo, leamos desde el 11, y ciertamente todo sacerdote
hablando de ese antiguo pacto, está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez, y esto para siempre, un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Él se sentó porque había terminado su trabajo redentor. El sistema sacrificial había sido cumplido en él. Y se sentó a ser mediador entre Dios y los hombres. Cristo perfeccionó todo. El sistema sacrificial, mis hermanos, esas observancias y adoración ritualista estaban cumplidas y estaban abolidas en Cristo. Capítulo 10 de Hebreos, verso 21. Teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, ¿qué debe hacer el creyente? Acercarse con un corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificando los corazones de mala conciencia y lavando los cuerpos con agua pura. Ya ceremonias externas no son necesarias, mis hermanos. Días especiales no son necesarios, porque todos los días son del Señor, especialmente el domingo. Sin embargo, mis hermanos, hoy en día vemos muchas tradiciones en las iglesias evangélicas con respecto a lugares todavía. Es que va a haber una campaña y en ese lugar va a estar la presencia de Dios manifestada. No se trata de un lugar. Un tiempo atrás escuchaba la historia que había cierta iglesia en algún lugar del mundo, aquí en el Huila, y que ellos tenían un lugar que le llamaban el aposento alto, y era el lugar donde las personas van, y eso no está mal, tener un lugar de adoración, siempre y cuando usted no diga, es que si no es allí no puedo orar, ¿verdad? Es que si no es en el cuarto, ahí arrodillado en la cama, yo siento que Dios no me escucha. Entonces, estos hermanos oraban allí en ese lugar, pero dieron a ese lugar un aspecto místico, el aposento alto, quizás dando a entender que de una manera más especial Dios se manifestaba allá. Y unos niños habían entrado y habían hecho caer un jarro y habían dicho unas hermanitas, han profanado el lugar, han profanado el santuario, han profanado el lugar santísimo. ¿Pero cómo así? Totalmente contradictorio a lo que dice la palabra de Dios. El templo, mis hermanos, el tabernáculo era solo un símbolo para estimular a la adoración a Dios como forma de vida. Pero la palabra de Dios dice en 1 Corintios 6:19 que ahora nosotros, el creyente, es templo del Espíritu Santo y que su corazón es el santuario de Dios. Cada creyente es un templo vivo, dice el apóstol Pablo en su primera carta. Eso quiere decir que nosotros como creyentes podemos adorar desde cualquier lugar, en cualquier momento, bajo cualquier circunstancia. La esfera de la adoración es ilimitada. Si usted está allá en la finca y se siente triste, allá ore a Dios. Si usted está en el trabajo y va al baño, allá puede encontrar la presencia de Dios. Y eso lo hizo posible Cristo a través de su muerte sacrificial en la cruz, para darnos el acceso a Dios el Padre de forma gratuita. Ahora mismo entrar al lugar santísimo, cuando antes era una vez al año, ahora se puede entrar 7 días a la semana, 24 horas del día, 365 días del año. Esa invitación siempre está abierta. Pero mis hermanos, aunque la adoración a Dios, hablando del lugar de la adoración, no está limitada a un asunto geográfico, vamos al templo a orar, vamos a la iglesia a orar. No, nosotros somos el templo y nosotros somos la iglesia del Señor. Pero esto no excluye, mis hermanos, la adoración congregacional, la reunión de creyentes como estamos en esta mañana. Nosotros, el pueblo que hemos entendido la redención, la salvación de Cristo hacia nuestras vidas, allí hay una manera especial donde nos encontramos con los hermanos. Cuán bueno es habitar los hermanos juntos.
Cuando la Biblia habla de la iglesia, habla como un cuerpo, como una unidad, como una familia, como un edificio. Y un edificio no son ladrillos tirados por allá y otros ladrillos por allá. Un edificio es un conjunto formando una unidad. De una manera especial, Pastor Carlos hablaba de la providencia de Dios de una manera especial, aunque Dios extiende su providencia general. Él manda el sol, manda la lluvia, hace que produzca la cosecha sobre todo ser humano, pero de una manera especial con su pueblo, con sus redimidos. Allí es donde Dios se encuentra de una manera especial con su pueblo. No importa si fuera en este lugar, si fuera en un parque, si fuera debajo de un árbol, donde haya un grupo de personas de una manera especial. La palabra de Dios está allí. Gálatas capítulo 2, versos 19 y 20. Dice la palabra de Dios, Gálatas 2, 19 y 20. Porque por medio de Él, de Cristo, los unos y los otros tenemos entrada a un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Efesios 2, 19 y 20. Piedras vivas siendo edificados, miembros de una sola familia, adorando juntos, adorando en comunidad. El domingo, mis hermanos, el día del Señor, venimos a expresar de forma colectiva lo que hemos hecho de manera individual. Adorar no es ese concepto que tienen algunos: sí, vamos el domingo, yo no busco a Dios, yo no oro a Dios, yo no leo su palabra, yo no estoy en comunión toda la semana, pero no, el domingo vamos a adorar a Dios. Eso no puede ser posible, mis hermanos. Es contradictorio que yo diga voy a adorar a Dios cuando no le estoy adorando diariamente, adorando con mis relaciones. Adorar también individualmente no es solamente los actos de piedad, los actos espirituales, sino toda la vida debe ser una vida de adoración a Dios. Un día un pastor visita a un miembro en una región fría, y ese miembro o persona que asistía a la iglesia era muy inconsistente, quizás llevaba mucho tiempo sin ir, y el pastor llega a la casa a hacerle una visita. Ya le había motivado, ya le había hablado muchas veces acerca de la necesidad de congregarse. Para él era irrelevante, y entonces llega al pie de una chimenea y habían carbones encendidos. Él dice que cogió unas tenazas y apartó todos los carbones en ese momento. Y después de un rato quiso mostrarle a ese creyente que dejaba de congregarse qué le pasaba si no estaba en comunión con los demás hermanos. Hay personas que pueden ser iglesia sin estar unidos, que pueden ser parte del cuerpo sin estar en el cuerpo, que pueden ser parte del edificio que Dios está construyendo sin ser parte del edificio. Un ladrillo allá tirado, un llanero solitario, una mano por allá andando sola, ¿verdad? Y muchas personas tienen ese concepto. O también existen los que quieren hacerlo a distancia o virtualmente. Hay casos excepcionales, hermanos, que por X y Y motivo físico están enfermos, pero cuando se trata de hacerlo negligentemente, se trata de despreciar al mismo Dios. Mis hermanos, adorar es dar. Ahí en el boletín, en la página número 1, adorar significa postrarse, arrodillarse, reconocer, exaltación, humillación, reconocimiento. Y muchas personas, mis hermanos, van a la iglesia. Cuando yo me refiero a adorar, y que toda la humanidad tiene que adorar, en el antiguo y en algunas regiones de ahora mismo del mundo adoran sus propios dioses inventados. Pero cuando me refiero a que el hombre fue hecho para adorar, es porque hay una necesidad en él de adorar. Si no adora a una deidad, se adora a él mismo. El ateísmo es la adoración de la persona misma. Pero mis hermanos, adorar es dar. Muchas personas piensan: yo voy a la iglesia a adorar, a recibir,
quiero ser entretenido, cuando adorar, mis hermanos, significa dar en primer lugar nuestras vidas en sacrificio vivo a Dios, nuestro tiempo, la sinceridad de nuestro corazón. Si hay una persona que viene con el pensamiento egoísta de qué voy a buscar, qué voy a obtener, está mal enfocado en cuanto al aspecto de la adoración. Ahora, cuando yo adoro a Dios de la forma correcta, cuando voy no a buscar algo, sino a darle a Dios la honra y la gloria que Él merece, esa perspectiva de adoración cambia y la bendición de Dios, o la que es la añadidura, va a venir. Deuteronomio 16, la última parte dice que ninguno se presentará delante de Dios con las manos vacías. Y eso no se refiere, ni lo vamos a enfocar al dinero, sino con las manos vacías, entregando su cuerpo, entregando su sacrificio vivo delante de Dios, la forma de adorarle. Pero en segundo lugar, el objeto de la adoración. En primer lugar, el lugar de la adoración, el creyente, como templo, como santuario, como un sacerdote del nuevo pacto, unido a la adoración de los hermanos, ya sea en este lugar, en reuniones por las casas, en otros contextos. Pero en segundo lugar, el objeto de la adoración. Verso 23. Mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre. Y fíjense que Cristo le dice a la mujer samaritana, el lugar ya no es la preocupación principal. El problema no es dónde se ha de adorar, sino a quién adorar y cómo adorar. El asunto, el meollo del asunto no es en dónde el lugar, sino a quién y cómo adorar. Y al referirse a quién se debe adorar, Jesús dijo que se debe adorar al Padre. Ese es el único objeto legítimo de la adoración. Y si hiciéramos el ejercicio en nuestros versos, por lo menos la palabra adorar o adoraréis las conté 11 veces. Y eso nos quiere decir algo, nos quiere dar un énfasis. Nuestros padres adoraron, primera palabra. Vosotros decís que Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Verso 20, última parte. Verso 21. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis 3 veces al Padre. Vosotros, verso 22, adoráis 4 lo que no sabéis. Nosotros adoramos 5 lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores 6 adorarán 7 al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores 8 busca que le adoren. 9 Dios es espíritu y los que le adoran 10 en espíritu y en verdad. Es necesario que le adoren. Cuando en la Biblia se repite una palabra, eso es importante tomarlo en cuenta, pero el objeto de la adoración, también vemos a Dios, por lo menos Dios como Padre, unas 4 veces. Verso 21b, en el 23b, 23c y en el 24 encontremos la palabra Padre. Pero en este contexto, mis hermanos, Dios está llamando a Dios Padre, no en el sentido de mostrarnos en primer lugar a Dios como un Padre, sino que el énfasis que Dios quiere dar, Jesucristo quiere dar, es a la posición de Dios como su Padre. Y esto para qué, ya lo vamos a entender. La posición de Dios Padre en la Trinidad, particularmente en la forma como el Padre, Dios Padre, se relaciona con Cristo, su Hijo amado. Al decir que Dios era su Padre, Jesucristo estaba afirmando que Él era igual a Dios en su ser, en su esencia, en su naturaleza y en su deidad. Hay más adelante unas páginas en Juan 10, verso 30. Dice la palabra de Dios, Juan 10, verso 30, yo y el Padre, uno somos. Verso 14, capítulo 14, verso 9, hablándole Jesús a Tomás, le dice, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo puedes, tú dices, muéstranos al Padre, si el que me ha visto a mí,
ha visto al Padre. En ese sentido se refiere que el objeto de la adoración primariamente es Dios Padre, en la unicidad, en la esencia de la naturaleza y la verdad junto con Cristo. John MacArthur, en un excelente libro que tiene Adorar como título, Adorar la máxima prioridad. Sí, adorar la máxima prioridad, dice lo siguiente: aquellos que dicen adorar a Dios, que afirman que Él es espíritu eterno y viviente, que está presente en todas partes y lo llaman Padre, pero niegan que Jesucristo es el mismo Dios, ofrecen una adoración inaceptable, a menos que sea adorado como el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dios no podrá ser adorado. Algunas personas dicen, hermanos, no, es que los musulmanes adoran al mismo Padre de los cristianos, o los judíos que no tienen a Cristo adoran al mismo Padre. Imposible, mis hermanos, porque la palabra de Dios dice que si no nos acercamos a Dios Padre por medio y de la manera consecuente como la Biblia lo ha revelado, es una adoración, es un Dios, pero no el Dios de la Biblia. Algunas personas dicen que adoran al mismo Dios, pero de formas diferentes. Bueno, allá se llama Alá, ¿no es cierto? El otro se llama todas las religiones que pueden existir. Pero eso no es verdad, mis hermanos. Todo el que niega la deidad de Cristo, que Cristo es Dios, no tiene al Padre. Adoran a un Dios diferente al de la Biblia, y esa adoración Dios no la puede aceptar. La única forma que alguien puede llegar a Dios y adorar a Dios es reconociéndolo como el Padre de nuestro Señor Jesucristo, en uno con Él. La palabra de Dios dice por ahí el apóstol Juan en su segunda carta, antes de finalizar. La Biblia dice que si alguien no reconoce que Cristo ha venido en carne, no lo recibáis ni le digáis bienvenido, porque el que no tiene al Hijo no tiene al Padre. Y allí entran todas las religiones que han distorsionado el tema de la Trinidad. Está bien, Cristo es inferior al Padre, o Cristo es un gran profeta, Cristo es un ángel súper especial, pero si no ven a Cristo como el Hijo de Dios, como Dios mismo, imposible que se pueda adorar a Dios. Pero el objeto de la adoración, mis hermanos, es trinitario. Y la doctrina de la Trinidad es fundamental para una adoración verdadera. El que honra al Hijo honra al Padre. Juan 5, verso 23, dice la palabra de Dios: para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió. Y esa honrar es palabra que implica adoración, una forma de adorar al Padre, y la única forma es adorando al Hijo. Solo podemos adorar entendiendo que Él recibe el mismo honor, que es el único mediador. Y eso es lo que exhorta a Jesucristo a la mujer samaritana. Implícitamente le está llevando a que ella reconozca a Jesucristo como Dios, como el único que puede acercarla al Padre. Pero el Espíritu Santo, ya hablamos del Padre, del Hijo dentro de la Trinidad, el objeto de la adoración. Pero el Espíritu Santo, mis hermanos, nos da la confianza para acercarnos a la presencia de Dios y clamar: Abba, Padre. La palabra de Dios dice en Romanos capítulo 8, versos 15 y 16. Romanos 8, 15 y 16. Pues no habéis recibido, hablando del creyente de la nueva creación, no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. Ahí sí lo reconocemos como Dios. Si una persona no tiene el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo, no puede llamar a Dios mi Padre. Quizás lo hará, pero de labios para afuera, pero con una sinceridad de corazón no. Verso 16: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y este mismo pensamiento está en Gálatas 4, verso 6. De Dios como Padre del creyente.
El objeto de la adoración, ¿a quién se debe adorar? Dentro de la Trinidad cada miembro tiene un ministerio único. El Espíritu Santo nos llama a ir al Hijo y el Hijo nos llama y nos lleva al Padre. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y verdad es necesario que le adoren. Pero en nuestro texto encontramos no solamente en primer lugar el lugar de la adoración, y en segundo lugar el objeto de la adoración, sino en tercer y último lugar la forma correcta de la adoración. Versos 23 y 24. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre. ¿De qué manera? En espíritu y en verdad. ¿Por qué razón? Porque el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Ahora, escuché alguna vez que el pastor David Martin Lloyd Jones, llamado el último de los predicadores, escribió un libro de 700 páginas de Juan 4, versos 23 y 24, acerca de la adoración y los verdaderos adoradores. Creo que está en inglés, nunca lo he visto en español, pero es interesante este tema, mis hermanos. La forma correcta de la adoración. Los samaritanos adoraban en su ignorancia. Una adoración entusiasta, una adoración que sea fervorosa, pero sin una información adecuada, sin la verdad. Adoraban en espíritu, pero no en la verdad. Por eso Jesús les dice que adoran lo que no conocían. Pero los judíos era una situación opuesta en el momento que Jesucristo habla. Aceptaban los libros del Antiguo Testamento, tenían la verdad revelada hasta ese momento, pero carecían de espíritu. Y cuando la palabra habla de adoración en espíritu y en verdad, espíritu con minúscula es el espíritu humano, el espíritu que lleva a adorar a Dios. Jerusalén tenía la verdad, pero no el espíritu. Jerezín tenía el espíritu, pero no la verdad. La adoración con entusiasmo, mis hermanos, no es suficiente. Gritar, saltar, tirarse al piso, eso no indica que sea una adoración que Dios acepta. Y no hay quizás un grupo más enérgico cuando adora que los musulmanes chiitas. Ya yo un video como en un parque los hombres se pegaban, se golpeaban hasta sacarse sangre, y dicen también que ellos utilizan instrumentos cortopulsantes para así adorar y venerar a su líder que murió hace cientos de años. Pero adoran y conmemoran ese día de esa manera, golpeándose, lacerándose, muy entusiasta, muy sincero lo adoran. Pero no es la forma correcta ni la persona correcta. En los tiempos de Elías capítulo Primera de Reyes capítulo 17 en adelante, la disputa donde Elías cita a los profetas de Baal en el monte Carmelo a la disputa de quién era Dios. Todo el pueblo de Israel se había ido tras dioses ajenos. Jezabel tenía como esposa de Acab, había instituido una religión pagana y le pagaban a esos sacerdotes, y todo el pueblo de Dios, el que Dios había escogido, estaba totalmente desviado. Y Elías hace esa disputa. ¿Y han leído ustedes cuál era la forma de ellos de adorar? Se saltaban, gritaban, y Elías se burlaba de ellos y le decían: grite más fuerte, quizás está durmiendo su Dios. Tienen que gritar más fuerte para que lo despierten y vengan en su ayuda. Ese era el reto. Habían puesto un sacrificio y lo habían echado agua, y el Dios que quemara eso sobre el fuego, con fuego, era el Dios verdadero. Y dicen que al final ellos se sajaban con cuchillos. Su adoración llegó al punto de lacerarse, de sajarse, de brincar, de gritar, y llegó la noche y no hubo nada. Pero vemos cómo Elías clama al Dios, y Dios
consume allí el fuego, el fuego. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, se acercaron a Dios y Dios había estipulado cuál era la forma en que se debía ofrecer cada cosa en el lugar de la adoración. Y ellos ofrecieron a Dios un fuego extraño, un fuego que Dios no había mandado. ¿Cuánto de la cristiandad hoy está ofreciendo a Dios fuego extraño? Fuego que Dios jamás mandó. En los tiempos de primer rey de Israel, Saúl, él ofreció a su manera. Dios le indicó algo: mire, debes hacer de esta manera. Él no quiso hacerlo como Dios le había indicado, y Dios le dice: el obedecer es más que los sacrificios que yo no he mandado. Jesucristo les dijo, y recordándole al profeta: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está alejado de mí. Por otro lado, mis hermanos, hay quienes se aferran firmemente a la doctrina, pero han perdido su espíritu. Conocen la verdad, pero no hay emoción de la obra salvífica de Cristo. Hablamos de los sacerdotes en tiempos de Malaquías, ritualismo externo en tiempos de Oseas, hacer las cosas externamente, pero se nos olvida la grandeza de la obra que Dios ha hecho en nuestro favor y el verdadero espíritu que debe estar basado en eso que Dios nos ha dado y ha hecho por nosotros. Ahora, ¿qué significa adorar en espíritu y en verdad? En primer lugar, adorar en espíritu significa el espíritu humano. La adoración debe fluir, mis hermanos, de un corazón que ha entendido la obra salvífica de Cristo. Es imposible que una persona adore si no tiene a Cristo como su Salvador y el Espíritu Santo habitando en él para llevarlo a adorar de la manera correcta. Esa adoración externa fluye del interior, del espíritu, una adoración que debe salir de lo profundo del corazón. Debemos rendirnos ante el Espíritu Santo de Dios. Primera de Corintios, capítulo 2, verso 11. Primera de Corintios, capítulo 2, verso 11 dice: porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. El Espíritu Santo, mis hermanos, es el que impulsa nuestro espíritu y nos motiva a adorar a Dios. Es quien instruye nuestro corazón para adorar a Dios. Y ahí más adelante también en 1 Corintios capítulo 12, verso 3, capítulo 12, verso 3 de 1 Corintios: por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús sino por el Espíritu Santo. Es decir, nadie puede afirmar el señorío de Cristo en una vida. Cristo no solo como Salvador, sino como Señor, dueño, amo y Rey de una vida. Si no está la acción o el testimonio, la voz del Espíritu Santo dentro de esa persona. Nuestros pensamientos deben estar centrados en Dios, mis hermanos. Nuestros pensamientos deben estar y adorar a Dios de una manera correcta. ¿Cuántas veces venimos a la iglesia y estamos cantando y ay, el recibo, ay, el almuerzo, se me olvidó pagar el arroz, vamos a orar, ay, y ahora me acordé que no he hecho tareas con el niño? Ahora es una lucha que todos tenemos con esto, ¿verdad? Pero adorarlo con el Espíritu es, mis hermanos, el salmista decía en el Salmo 103: bendice, alma mía. Era como un obligar a su alma. Esto no se trata de sentimientos o emociones. ¿Cuántas personas hay emocionalistas?
Hoy no siento adorar a Dios, entonces no lo busco. Uy, pero la semana pasada yo sí tuve una semana espectacular. Mi espíritu, el Espíritu Santo me movía mi espíritu para ir a adorar a Dios y eso me fluían palabras, fluía luz y yo ya estaba casi cerca del cielo. Pero la siguiente semana no. O venimos a la iglesia con problemas y no dejamos eso a un lado, sino que lo traemos con nosotros y eso interrumpe nuestra verdadera adoración a Dios. Pero no solamente la forma correcta de adorar es en espíritu, sino que también es en verdad. Mis hermanos, la adoración es una respuesta nuestra, de nuestro espíritu, pero se construye sobre la verdad de la palabra de Dios. Si vamos a adorar a Dios en verdad y solo la palabra es verdad, debemos adorar a Dios entendiendo la palabra de Dios. No podemos adorar a Dios de cualquier manera, mis hermanos. No podemos inventar formas. No podemos inventar algo novedoso para atraer a las personas, mis hermanos, y causar así afrenta contra Dios, mancillar el nombre de Dios, menospreciar el nombre de Dios. Dios ha revelado la verdad de su palabra y nosotros debemos adorarlo conforme a esa verdad. No sé si usted ha escuchado. Y ahora vamos a adorar a Dios como perros. A ver, todos repitan conmigo. Guau, guau, guau. Y ahora vamos a adorar a Dios como gatos, como caballos. Mi hermano, a usted le puede parecer chistoso, pero hay lugares, hay personas que adoran a Dios de esa manera. Donde no hay un fundamento de la verdad de Dios. Cristo dijo en Juan 17:17, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Juan, Cristo dijo en Juan 14:6, yo soy el camino y la verdad. Y nadie viene al Padre, nadie puede adorar al Padre sino por mí y por la verdad de la palabra de Dios. No podemos adorar a Dios de otra manera que no sea conforme a su palabra. Cristo dijo en Juan, el apóstol Juan dice acerca de Jesucristo, Juan capítulo 1 verso 14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Verso 17, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Cristo. Cristo vino a revelarnos la verdad del Padre. Y el verso 18 dice, a Dios nadie le dio jamás. El unigénito Hijo, la otra versión dice el unigénito Dios, Jesucristo como Dios, quien está en el seno del Padre, la cercanía con el Padre, Él le ha dado a conocer. Y esa palabra le ha dado a conocer es la exégesis. Jesucristo es la exégesis del Padre. O Jesucristo vino a explicarnos al Padre y su verdad. O Jesucristo en su oficio profético vino a revelarnos la verdad de la palabra de Dios. Quizás en algunos lugares dicen Espíritu Santo sí, Dios Padre sí, Jesucristo sí. Pero no lo están haciendo conforme a la verdad de la palabra de Dios. Entonces, por nuestro texto, mis hermanos, podemos encontrar que la correcta adoración está estrechamente ligada con la revelación dada por Dios a través de su palabra. Cuando la palabra de Dios domina la vida, se regula la adoración que el hombre, el creyente, le ha de dar a Dios conforme al parámetro divino y no conforme a la invención de los hombres. Colosenses capítulo 3, verso 16 dice que la palabra de Dios more en abundancia. Y ese es un pasaje paralelo de Efesios capítulo 5 verso 18, donde dice ser llenos del Espíritu Santo. Y Dios no puede contradecirse, la Trinidad no puede contradecirse, el Espíritu Santo no me lleva a hacer o a tener manifestaciones contrarias a la palabra de Dios. Cuando dicen es que aquí está el mover del Espíritu Santo y hay cosas que no son conforme a la palabra de Dios,
Ese es un espíritu, les digo, pero no es el espíritu de Dios. ¿Sabía usted que los católicos carismáticos, ellos adoran? Y en medio de su adoración dice que le llega escarcha en las manos y que sienten aroma a flores y tienen esas experiencias místicas. Eso no solamente se da en ciertos contextos cristianos. De hecho, hay un espíritu ahí, pero ese no es el espíritu de Dios. Donde está el espíritu de Dios hay libertad. Donde está el espíritu de Dios hay verdad. Donde está el espíritu de Dios hay un actuar conforme Dios quiere de sus adoradores. Dios ha establecido ese principio regulador de nuestra adoración. ¿Cómo hemos de acercarnos a Él? Y en verdad, Jesucristo, hablando del Espíritu Santo, dice en Juan 14:17, el Espíritu de verdad, verso 16, y yo rogaré al Padre, habla el Hijo, y os dará otro consolador, Paracleto, para que esté con vosotros para siempre. Es decir, hablando de que cuando Él se fuera glorificado, el Espíritu Santo estaría. Y ese Espíritu de Dios se le llama el Espíritu de verdad, al cual el mundo no conoce ni le puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y el Espíritu Santo está en el creyente. Y si el Espíritu de Dios está en un creyente, lo lleva a actuar conforme a la verdad de la palabra, no por fuera ni contrario a ella. Si el Espíritu de Dios, el fruto es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, dominio propio, ¿cómo puede haber una persona que no se pueda dominar a sí misma? Si el Espíritu Santo es dominio propio, ¿cómo puede haber frutos donde la persona que no se puede controlar? Si el Espíritu de Dios, el fruto es que yo voy a tener dominio sobre mi vida en todos los aspectos, no puede haber un descontrol en mi vida. El Espíritu de verdad. Y en el 16, verso 13 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, ¿qué va a hacer el Espíritu? Él los va a guiar a toda verdad, no en contra de la verdad. Él los va a guiar a la verdad. ¿Cuál verdad? La verdad de la palabra de Dios, no en contra de ella. ¿Por qué? Porque no hablará por su propia cuenta. Es que una cosa es lo que yo, Espíritu Santo, pienso y otra cosa es lo que Dios piensa. No tenemos una unidad, entonces no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. El Espíritu Santo es el encargado de guiarnos a toda verdad. Siempre guía por medio de su palabra, y esto lo reiteramos, mis hermanos, no aparte de ella. La verdad trae consigo libertad, porque donde está el Espíritu de Dios hay. Por tanto, toda adoración genuina es respuesta sincera a la verdad de Dios y la palabra. Entonces debe ir de la mano nuestro espíritu, guiado por la verdad, por el Espíritu Santo que habita, guiado por la verdad de lo que Cristo ha hecho, y en ese fundamento va estrechamente ligado, cogido de la mano de la verdad. El espíritu humano con la verdad de la palabra de Dios. No podemos jamás separar esas dos cosas. No podemos ser como los samaritanos, espíritu pero no había verdad, o como los judíos, tenían la verdad, la ortodoxia, pero no el espíritu. Dios dijo, la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque ¿qué hace el Padre? Él busca a aquellos que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Para finalizar, mis hermanos, Cristo permitió el acceso, el camino a un nuevo tiempo de adoración verdadera.
Una adoración que no se centra en lo externo o en lo simbólico, sino en lo interno y lo genuino y lo verdadero. Eso es lo que el Padre busca de ustedes, mis hermanos, de nosotros como iglesia, y es lo que el Hijo demanda. Cualquier expresión, mis hermanos, contraria, no es conforme a la verdad de la palabra de Dios. La adoración, mis hermanos, ya no está limitada a cierto lugar. Al que adoramos aquí como comunidad redimida, como iglesia, ya no está limitada a un lugar específico, ¿verdad? Aquellas personas que dicen, no, es que allá se siente la presencia de una manera especial, entonces quiere decir, es que yo cojo a Dios y lo encierro en un lugar y allí va a estar. De ninguna manera, mis hermanos. Vimos que una manifestación individual de adoración, pero colectiva de una manera especial, Dios está allí. La adoración genuina y verdadera, mis hermanos, solo puede ser llevada a cabo por los redimidos, por los nacidos de nuevo. Decíamos al iniciar que Cristo creó al hombre, Dios creó al hombre con el propósito, a su imagen y semejanza, con el propósito que le rindiera adoración. La caída hace que eso se pierde, pero en Cristo, en una nueva creación, en la regeneración, en el nuevo nacimiento o en el nuevo Génesis, Cristo nos lleva a ese propósito fundamental y primario, que le volvamos a dar gloria a Dios. Es por eso que decimos que la adoración verdadera solo puede ser llevada a cabo y solo puede ser ofrecida por los que han sido y los que son salvos, los que conocen a Dios Padre por medio de Cristo y guiados por el Espíritu Santo. Aprendemos también, mis hermanos, que la adoración ha de ser trinitaria, comunión con cada una de las personas de la Trinidad. Yo no puedo decir que siempre adoro al Padre, o que mi adoración siempre va a estar centrada en el Hijo, o que mi adoración es una adoración fundamentada solo en el Espíritu Santo, sino que el creyente adora al Dios Trino. Adoramos al Dios Padre por la obra y los méritos de Cristo y guiados por el Espíritu Santo. Y ese sentido de adoración al Dios Trino debe estar siempre presente en el creyente. Al Dios Trino debemos adorarlo. Hay un problema cuando una persona se queda solo con el Padre, o solo con el Hijo, o solo con el Espíritu Santo. Nuestra adoración debe ser trinitaria. Dios Padre y el Señor Jesucristo es uno en esencia. Podemos venir al Padre a adorarlo solamente mediante el Hijo. Debemos adorar a Dios en espíritu y en verdad. Amigos, Dios hizo a la raza humana para que le rindiera adoración, para que fuera receptor del amor de Dios y que le devolviera la gloria y la honra que Él merece. Y vimos que el pecado ha alejado de Dios y ha hecho adorar diferentes cosas. Gente adora objetos, gente adora animales, gente adora árboles. Gente, esta semana leía algo interesante. Gente está asesinando a un niño en el vientre porque dice que no es un ser humano, pero pelean por la corrida de toros, pelean por los gallos peleando, pelean por un perro que está en la calle, pero no les importa matar a los seres humanos. Y en eso está el mundo, adorando la creación antes que al Creador. Y amigos, solamente puedes reconocer a Dios, puedes adorarlo verdaderamente por medio de Cristo. Solo puedes adorar a Dios y volver con el propósito que Él te hizo si adoras a Cristo, a Dios por medio de Jesucristo. Solamente puedes acercarte a Dios Padre por medio de Cristo. Oremos. Yo lo llevo a reflexionar en esta mañana, ¿cómo está su adoración delante de Dios? Cuando Jesucristo se acerca a la mujer samaritana de esta manera, Él quería mostrarle la verdad. Ya tenía una religión sincretista, una mezcla en su adoración, en su mente, pero Dios quería dirigirla a la verdad. Por su palabra Dios quiere llevarnos, mis hermanos, a nosotros como creyentes, que si no estamos rindiendo esta adoración genuina, que es basada en el fundamento, volvamos a Él en arrepentimiento.
Quizás por la palabra esta mañana te habló Dios y te estás adorando a ti mismo. Estás adorando tu carrera, estás adorando los objetos, las cosas terrenales, pero no estás adorando a Dios. Es hora de que te arrepientas de no darle a Dios la gloria y la honra que Él merece y adores a Dios como Él lo manda en su palabra. Es menester, es imperativo de Dios. El Padre busca tales adoradores. Y es necesario adorar de la manera que Dios lo ha estipulado en su palabra. La verdadera adoración solamente surge de tu verdad, Señor. Y los verdaderos adoradores solamente son aquellos quienes entienden ese camino que abriste. Pero hay momentos, Señor, en nuestra vida, cuando los sentimientos, los problemas nos llevan a centrarnos en eso, Señor, y no en tu gloria. Tu palabra dice que Job, aún en medio de todo lo que le pasó, después de que sus hijos mueren, sus bienes son quitados, dice, adoró a Dios. No hay excusa para no adorar a Dios en cualquier circunstancia. Y concentrarnos en Dios, su gloria, y no en nuestro problema. Y Dios, cuando lo buscamos a Él, primeramente, todas las demás cosas, lo que necesitamos en nuestra vida va a ser añadido. Amigo, si entendiste el mensaje en esta mañana, Dios dice: arrepentíos y creed en el Evangelio. El Evangelio es la buena noticia de que separados, apartados de Dios a causa del pecado, Cristo hace posible que nos acerquemos a Él. Solo Cristo, solo los méritos, solo la gracia de Cristo, solo el perdón y el amor y su obra mediadora puede llevarnos a Cristo. Que la gloria la demos a ti, oh Padre. Que no seamos hipócritas o fariseos, Señor, quienes adoran en este lugar, pero en su casa, Señor, no hay intimidad diaria contigo, no hay una búsqueda de tu presencia en oración, en adoración, en lectura de tu palabra. Señor, o también cuando pensamos que la adoración es un momento, 15, 20 minutos, media hora en la mañana, y el resto del día puedo vivir como yo quiera. Cuando, Señor, una verdadera adoración o la verdadera adoración es toda una vida, oh Dios. Es un vivir, es una forma de vida, es la gloria de tu nombre. Así como le enseñaste y le revelaste a la mujer samaritana, que esta tu palabra, Señor, sea plantada en nuestros corazones y que llevemos fruto y la gloria que solo se ha de dar a tu nombre. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Porque la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Iglesia Bíblica Gracia y Verdad, comprometidos con la verdad del Evangelio. Gracias por la cruz, Dios.